palabra de Dios. Ella se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del verso 15 en adelante. Leo lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, ponga atención, Simón, se llamaba Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Aquí encontramos, hermanos queridos, al tremendo pecador, hombre rústico, tiene que haber sido un hombre de buen físico, porque Pedro tiene muchas historias en la palabra de Dios, especialmente cuando le cortó la oreja a un muchacho en el huerto del Getsemaní, cuando le tomaron a Jesús, Pedro tomó la espada. Era un hombre fuerte, era un hombre vigoroso, era un hombre con carácter, con temperamento. Gloria a Dios. Y él era un hombre pecador. ¿Y cómo conoció a Jesús? ¿Cómo fue seguidor del Señor? Cuando ellos estaban pescando en el mar, obviamente que estaban en el mar pescando, y estuvieron toda la noche. Y cuando ellos llegaron ahí a la orilla de la playa, muy triste, Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? No, le dijo, porque hemos pescado muy poco. Nos ha ido muy mal en la pesca. Entonces Jesús, como él la lleva, les dijo, boguen mar adentro. Bogar mar adentro, es decir, introduzcanse más adentro en el mar. Y era de noche. Era de noche. Y Pedro obedeció. Mire qué importante es la obediencia. Pedro le dijo, Señor, pero si tú eres solamente un predicador, un carpintero. Yo soy marino, yo la llevo, yo sé manejarme en el mar. Vamos a la parte humildad de Pedro y a la obediencia de Pedro. Se subieron al mar, se subieron a la barca, bogaron mar adentro, y ya cuando estaban bien adentro, Jesús le dice, ahora tiren la red a la derecha. Nos la tiraron a la izquierda. Pedro no cuestionó el conocimiento que tenía Jesús sobre el tema. No, Pedro obedeció y los discípulos, los compañeros de pesca que andaban con él, tiraron la red a la derecha y milagrosamente dice que las redes se llegaban a romper. Gloria a Dios. Tuvieron que pedir ayuda porque la barca estaba a punto de colapsar por el peso de tanto pescado, tantos peces que pescaron por la palabra de Cristo, por el poder de Dios y por la obediencia a la palabra del Señor. Aquí nosotros vemos a este Pedro que en una oportunidad, ya momentos antes de que Jesús, el Hijo de Dios, fuera entregado en manos de los sacerdotes, los fariseos, los escribas,
para ser muerto y crucificado. Aquí lo vemos, mire, Dios bendiga a los hermanos del coro. Cuando hubieron comido, ¿por qué le digo Dios bendiga a los hermanos del coro? Porque también Jesús en su momento cantó con sus discípulos y estaba también Pedro entre ellos. Dice que cuando hubieron cantado, se produjo un gran terremoto ahí donde ellos estaban, ante la presencia del Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel también, ellos cantaban y vino un tremendo movimiento sísmico. Cayeron las cadenas de todos los presos y usted conoce bien la historia. Pero yo voy al poder que hay en la alabanza, en la oración al Señor. Y ya cuando llegó el momento que tenía que Jesús ser sacrificado, tenía que cumplirse la ordenanza del Padre, beber esa amarga copa. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, lo llamó delante de todos y le dijo, Simón, porque no se llamaba Pedro todavía, Simón, Jesús no le había cambiado el nombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos que están aquí? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, con una seguridad tremenda. Pero mire lo que ocurrió un poquitito más adelante. Jesús, el Hijo de Dios, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tiene que haber dicho Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Pedro. Y por tercera vez le vuelvo a preguntar. Ahí Pedro ya le dolió. Ahí se sintió afectado, porque Jesús por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Pedro, fuera de enojarse, se puso triste, porque Jesús le preguntaba por tercera vez. Pedro dijo, está poniendo en duda mi cariño, está poniendo en duda mi amor, pero Jesús todo lo sabe, hermano, todo lo que tú haces, todo lo que vas a hacer mañana, tus decisiones que vas a tomar mañana, tu conversación del día de mañana, tu comportamiento que vas a tener mañana, Jesús ya lo sabe. Por eso que tenemos que andar con cuidado, porque Jesús le preguntó por tercera vez, ¿usted sabe por qué? Por lo que pasó con Pedro. Por tercera vez le preguntó y Pedro se puso triste y le pregunta a Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y tuvo una respuesta acertada. Señor, le dijo, tú lo sabes todo. Porque nosotros a veces hablamos, y como dijo el profeta Isaías, nuestro corazón está muy lejos del Señor. Como dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El apóstol Pedro era un hombre muy apasionado, muy temperamental, era un hombre rústico, era un hombre no agresivo, pero tenía su temperamento. Entonces Jesús, conociéndolo y preparándolo, le hizo esta pregunta al apóstol Pedro. Jesús por tercera vez le pregunta y Pedro le responde y le dice, Señor, ya no le dijo, sí, Señor, te amo. No, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Una respuesta muy sensata, muy sabia, porque el corazón, hermanos queridos, es engañoso más que todas las cosas. Por eso Jeremías dice que de toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Pedro realmente amaba a Jesús, pero Jesús sabía que más adelante Pedro iba a tener tropiezos, que iba a tener conflictos, que iba a tener problemas. Sabía el Hijo de Dios todo lo que lo estaba por hacer, todos sus días o sus horas que le quedaban en la tierra. Pedro iba a tener una gran actividad, una tremenda relevancia, un protagonismo terrible. Por eso que Jesús como que lo preparó, lo desinfló un poquito, porque a lo mejor Pedro era tú sabes que te amo. Pero nadie puede engañar a Dios. Y Jesús lo estaba preparando, ¿por qué? Porque sabía
que más tarde Pedro le iba a negar. Sabía Jesús. Jesús todo lo sabe. No hay nada oculto, hermanos queridos, hermanas queridas, que nuestro Señor, nuestro Maestro no sepa. Todo lo sabe. Aún lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la semana que viene. Él sabe cuándo va a terminar nuestra prueba que estamos pasando. Así que usted tiene que estar tranquila. Dios está con usted. Y nuestra vida tiene que ser muy íntegra. Y no llegar y confiar. Por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que estar más prestos para oír que para hablar. Cuando vayas a la casa de Dios, presta atención. Dispónete primero a oír. Después hablas. Lento precipitado para escuchar y lento para reaccionar, para hablar. Pedro fue muy intrépido, fue muy rápido. Y eso yo creo que, bueno, Jesús era Dios, sabía todas las cosas en Pedro. Más adelante vemos que ya cuando llegó el momento, ya unas horitas antes, Jesús participa de la última cena con sus discípulos. Y en la última cena, Jesús dice, estando Pedro ahí, quiero decirles algo, chiquillos, les dijo el Señor. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Quién quiere usted que habló? ¿Quién quiere usted que alzó la voz? Pedrito, no. Pedro le dijo, no, Señor, yo no te negaré. Yo estaré contigo hasta la muerte viene por ti. Y Jesús lo tiene que haber llamado a un lado, le tiene que haber dicho, Pedro, no seas tan precipitado para hablar. Quiero decirte una cosa que te va a doler, pero es una realidad. Antes que el gallo cante, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y así fue. Pedro negó a Jesús. Cuando Jesús ya fue llevado al pretorio para ser juzgado por Pilato y por las autoridades romanas y también los escribas y los fariseos, las sectas religiosas de la época, enemigos de Jesús. Cuando Jesús fue llevado ahí, a ese lugar, hermanos queridos, Pedro fue a tantear al terreno, como decimos los chilenos, fue a sapear, a ver qué pasa, qué van a hacer con mi maestro. Tenía pánico, tenía miedo. Y una de las personas que habían ahí, una mujer que se estaban calentando ahí, porque era invierno, se estaban calentando en el fuego, una mujer lo reconoce, me parece que se llamaba Rode. Estaban en el patio del sumo sacerdote. Ahí se estaba calentando Pedro, escuchando, espiando, quería saber qué pasaba. Y esa mujer lo descubrió y le dijo, tú eres seguidor de Cristo, tú eres de ellos, tú eres de los mismos. Y Pedro negó a Jesús. No, le dijo Pedro, estás equivocada, no conozco al tal hombre. Y después volvió a insistir la mujer, no, si tú eres igual que él, hablas como él, vistes como él, hueles como él, eres seguidor de Jesús, te pareces a él. Porque cuando está Cristo en nosotros, nos parecemos a Cristo, para hablar, para caminar, nuestra forma, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Cristo que mora en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. Entonces Pedro volvió a negar. No, dijo, no conozco a tal hombre, mujer, no lo he visto nunca, estás equivocada. Y cantó el gallo 2 veces. Y se acordó Pedro de que su maestro, su Señor, le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, Pedro, tú me vas a negar. Y dice que Pedro después lloró amargamente por haber negado a su Señor. Podemos nosotros criticar a Pedro, pero miren lo que ocurrió también en un evento antes de la crucifixión de Cristo. Estaban reunidos los apóstoles ahí y Jesús los impresionó con una pregunta tremendamente fuerte, una pregunta contundente. A lo mejor ellos estaban conversando otros temas y Jesús los llama y les dice, les quiero preguntar algo, porque así en la vida la palabra de Dios está escrita así de una forma muy protocolar.
muy protocolar, muy formal, pero era una conversación, era un grupo de amigos. Jesús tiene que haber dicho, vengan un poquitito porque les quiero hacer una consulta. ¿Quién nos quiere consultar, Señor? Tienen que haberle dicho. Yo les quiero hacer la siguiente consulta. Quiero que me digan, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, para que usted me entienda, amado hermano, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué hablan de mí las personas? ¿Sabe que no supieron responder? Estuvieron indagando entre ellos. Oye, ¿quién será? Fíjense que andaban con Cristo, eran sus discípulos y no sabían quién era el Maestro. No supieron responder la pregunta. Así eran los cristianos, hermanos, que llevamos años en la iglesia y como yo siempre se lo he dicho, no sabemos a veces para dónde va la micro. Ellos no tenían idea para dónde iba la micro. Cuando Jesús andaba con ellos, vieron los milagros y no sabían quién era Jesús. Y comenzaron ellos a indagar entre ellos, tiene que haber sido, oye, ¿quién será? ¿Quién será? Y de repente, Pedro, el apóstol, que hemos leído en la palabra de Dios que Jesús lo había preparado para ser un pastor de ovejas, porque le dijo, desde hoy no pescarán más peces, Pedro. Cuando Jesús hizo el milagro del crecimiento de los peces en las redes, le dijo, ya no pescarán más peces, Pedro, sino yo te haré un pescador de hombres, un pescador de alma. Es decir, serás un predicador de mi palabra. Será un seguidor, un apóstol de Jesucristo. Eso es lo que le debe entender el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y cuando pregunta a Jesús, ¿quién dice que soy yo, pues? Tiene que haberles dicho, respóndanme. Todos en silencio ahí. Y de repente levanta la mano Pedro. Le dice, Señor, yo sé quién eres. Tú, le dijo, eres el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Oye, y esa palabra conmovió tanto a Jesús. Se conmovió el Hijo de Dios y exclamó, oh Pedro, le dijo, bendito eres, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios, mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la historia del apóstol Pedro. Y tú, le dijo, eres piedra, eres Pedro. No te llamarás más Simón, sino te llamarás Pedro, que significa Petra, piedra contundente, una piedra. Y en esta piedra, Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, Pedrito, no prevalecerán contra ella. ¿Qué le dio a entender el Señor? Que la revelación que Pedro había tenido iba a tener una repercusión tremenda en el mundo. No significa, como dicen algunos amigos católicos, que Pedro fue el obispo de la iglesia. No, Pedro no fue obispo de la iglesia. En la iglesia católica apostólica romana, los papas toda la vida han sido solteros. Tienen que abstenerse ellos, tienen que primero participar de un asunto que ellos llaman, de un protocolo que ellos llaman el celibato. Es decir, ellos no pueden tener relaciones sexuales, tienen que abstenerse, menos tener hijos. Y Pedro era casado, porque en cierto momento enfermó gravemente la suegra de Pedro, y Jesús fue y la sanó, lo que significa que Pedro jamás ha sido el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pedro fue un hombre que Dios le reveló la esencia del Evangelio, le reveló el poder que el Padre le había entregado a su Maestro. Era nada menos que el Cristo. Ya no era el amigo Jesús, ya no era el carpintero, ya no era una mera persona, una persona común y corriente como Jesús lo fue, porque él fue carpintero, se reía, conversaba, cantaban, llevaba una vida igual a la nuestra. Ya no era ya el amigo Jesús. La revelación que le dio Dios, yo pienso que los puso todos con los pelos de punta. Tú, le dijo, Señor, eres el Cristo. Tremenda revelación, hermano. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya sabían ya que tenían que cambiar los temperamentos, tenían que cambiar la amistad que tenían, tenía que ser ya con más respeto, con más unción, porque Dios había revelado quién era Jesús ahí.
Porque antiguamente, meses antes o años antes, cuando Jesús hacía milagros frente a ellos, ellos mismos se preguntaban y decían, ¿quién es este? Si hasta los vientos y la mar le obedecen cuando Jesús vendió los vientos. No sabían quién era. No sabían quién era. Cuando Jesús hizo tremendos milagros también, hermanos queridos, ellos también cuando sanaban a los leprosos, curaba a los leprosos, daba vista a los ciegos. Cuando Jesús reprendió la mar, solamente levantó la mano y hubo bonanza, hubo calma, porque la tempestad era espantosa, tenían miedo, tenían terror, y fueron donde Jesús, Maestro, sálvanos que merecemos. Y Jesús los quedó mirando nomás y les dijo, ¿por qué dudan ustedes, hombres de poca fe? Alzó la mano Jesús y hubo bonanza. Y ellos se preguntaron y dijeron, ¿quién es este? No es que no tenían ni idea de dónde iba la micro. Así éramos cristianos en la iglesia. Llevamos años, cantamos, oramos, tocamos instrumentos, predicamos en el púlpito, pero hasta ahí nomás llegamos. Pedro nos llegó hasta ahí nomás. El Padre le reveló realmente quién era Cristo. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre la mente de Pedro, el corazón, y le reveló que Jesús de Nazaret, el amigo de ellos, el carpintero, el que hacía milagros, el que resucitaba muertos, el que que tenía tanta fama por su milagro que él hacía, por su ministerio que Cristo realizaba frente a las grandes multitudes. Fueron testigos de tantos milagros cuando Jesús multiplicó el pan y los peces en el monte, en la montaña. Habían más de 5.000, sin contar los niños y las mujeres. Y Jesús preguntó a sus discípulos, ¿hay algo para comer? Y alguien le dijo, Señor, no tenemos nada para comer, solamente hay un muchacho que tiene 3 panes y 2 pececillos. Tráigalo, dijo Jesús. Ellos tienen que haberse preguntado, ¿cómo lo va a hacer para darle a tanta gente? 5.000, tiene que haber habido 10.000 personas. Y Jesús llamó a Pedro, le dijo, dile a ese joven que saque el canasto. Y llegó un muchacho ahí, de acuerdo a la historia, llegó con un canasto con 2 panes y 3 pececillos. Y Jesús dijo que se siente la multitud a comer. Y comenzaron a repartir la comida. Tienen que haber sido pececillos ya fritos, que estaban ya cocidos. En la lógica, ¿no? Porque no iban a comer peces crudos. Jesús no le iba a dar peces crudos a la multitud. Tenían hambre, fíjese. Tenían hambre. Y comenzaron a repartirle a la multitud. Le repartieron a los 5.000, más a las mujeres y a los niños. Y sobraron 12 cestas de pan. Dios multiplicó los panes y los peces. Ellos fueron testigos. Pedro fue testigo de ese milagro que hizo el Señor. Así como el Señor multiplicó los panes en el desierto, hermano querido, tú que estás viendo este video, así como el Señor hizo ese milagro en estos días difíciles, en estos días que ya estamos prácticamente en los últimos tiempos, que hay tanto miedo por la economía, que hay tantos fantasmas que nos abruman, que nos asustan, que nos preocupan, que las monedas, que la plata, que vamos a sufrir, que no va a haber comida, que no va a haber alimento. Quiero decirte que el Señor dijo que no te iba a faltar el pan ni la comida. Él dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer, no os afanéis por lo que habéis de vestir. Mirad las aves del campo, no siembran, no ciegan, no guardan en graneros, y Dios mi Padre las alimenta. Con mayor razón hará con vosotros, hombres y mujeres de poca fe. Miren, le dijo también, los lirios del campo. Ni Salomón con toda su riqueza, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Con mayor razón hará con vosotros, hombres de poca fe, para que no les falte el alimento, para que no les falte el vestuario,
para que la bendición de Dios permanezca en tu casa, Jesús dio la pauta. Busca primeramente, no segundo lugar, en tercer lugar, en el cuarto, o cuando pueda, o cuando yo quiera, o cuando me plazca. Busca primeramente, te dice el Señor, el reino de Dios, que significa ven a la iglesia, ven a orar, sal a predicar la palabra del Señor, alaba tu nombre de Dios, incorpórate en el ministerio que Jesús le ha entregado a sus hijos, en la gran comisión que Él nos entregó, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tienes que hacer en primer lugar. Y no te va a faltar el alimento ni el vestuario en tu casa, porque es palabra de Cristo. Así que Dios te bendiga, hermano, estas palabras que han salido de mi corazón, que lleguen, que el Señor las clave, como una tabla, así como un martillo, que el Señor grabe esta palabra y eche mano a la fe a usted, eche mano a la fe, crea, no niegue a Jesús, no se convierta en un apóstata. Pedro se turbó su corazón y negó a Jesús. Pero ¿qué pasó? Jesús no se equivocó cuando le dijo paciente a mis ovejas. Jesús no se equivocó tampoco cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se conmovió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios mi Padre que está en los cielos. No se equivocó Jesús, ¿por qué? Porque cuando cayó el Espíritu Santo, después de 40 días que Jesús anduvo manifestándose a sus discípulos, y Él les dijo, no se muevan de Jerusalén, vayan a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre, le dijo Jesús, esperen porque se va a hacer una realidad las profecías del profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu. Les dijo Jesús, no se muevan de Jerusalén. Y ahí estaban, había 120 malos discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Estarían orando así como tú oras en el templo. Estarían levantando la mano glorificando a Dios, que eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que despiertes, que levantes tus manos, que adores a Dios, que no te avergüences. Si tú te avergüenzas de Cristo, Cristo se va a avergonzar de ti. Y recordemos que arriba todo es adorar a Dios, todo es levantar las manos, todo glorificar a Dios con nuestros labios, con nuestros pies, con todo nuestro cuerpo. Porque el Señor dijo, me amarás con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, debes amarme, debes servirme. ¿Y qué ocurrió con Pedro y los apóstoles en el aposento alto? Cuando cayó el Espíritu Santo, hablaban en diferentes lenguas. Habían ahí de todas partes del mundo, medos, de Persa, de Pensilvania, de diferentes, y ellos hablaban en diferentes lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban en diferentes idiomas y se preguntaban todos los internacionales que vean ahí, de todas las razas, de todos los pueblos, todas las lenguas. Miren cómo nos hablan nuestras propias lenguas. Se maravillaban de que el Espíritu Santo a través de los apóstoles les hablaba en su lengua original a esos extranjeros que habían ahí reunidos en el aposento alto. ¿Y quién la lleva en el aposento alto? ¿Quién se para? ¿Quién se levanta? ¿Quién alza la voz? Este Pedro que Jesús le había dicho, Simón, apacienta mis ovejas, Simón, apacienta mis corderos. Gloria a Dios para siempre. Se levanta Pedro y comienza a poner el nombre de Cristo en alto. Ya no negó al Señor, todo lo contrario, lo glorificó delante de toda la gente, que hay miles de personas. Y sobre ellos, mientras Pedro se levantó, y Pedro dijo, varones Galileos, y todos los que estén aquí en Mesopotamia, sea notorio que esta gente, mis hermanos que están ahí, no están ebrios, no están borrachos, es el Espíritu Santo que ha descendido sobre ellos, cumpliéndose la promesa del profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y comienza Pedro a predicarle de las Escrituras y de la vida de Jesucristo, y al terminar de predicar Pedro se convirtió uno. No estoy equivocado, se convirtieron 2 personas.
Hermano, ¿sabe usted cuántos se convirtieron en una predicación del cobarde, del que negó a Jesús, del que tuvo miedo de las olas en el mar? ¿Sabe cuántos se convirtieron? Se convirtieron 5.000. Yo siempre les pregunto a ustedes, pregunto en mi iglesia a los hermanos, ¿cuántos has convertido tú a Cristo? Porque Dios también nos hizo a nosotros pescadores de hombres. Tenemos que cumplir el mandamiento de Cristo de ganar almas para el reino de Dios. Así que, hermanos, que Dios, que el Señor bendiga esta palabra, que la selle en tu corazón y que seas valiente. Y no niegues nunca a Jesús. Alábale. Ten esa pasión que Pedro sentía por Cristo, porque realmente amaba a Jesús, así como tú también debes de amarle. Y se prestó en las manos de Dios ahí en el aposento alto, vino el Espíritu de Dios sobre él y fue el primero en alzar la voz. Y con su predicación, 5.000, yo no lo puedo creer, pero está escrito aquí en este santo libro, 5.000 almas. Eso significa que tú y yo debemos hacer lo mismo. Debemos salir a predicar el Evangelio, como dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyera mi palabra y fuera bautizado, ese será salvo. Más aquel que no creyere, ese será condenado. No dice que estará bajo de condenación hasta que crea. No, nos dice así. El que cree en mí será salvo y el que no cree, ese va a ser condenado. Así que Dios bendiga esta breve disertación de la palabra de Dios. Espero que para ti, amigo, para ti, hermano, que has estado escuchando este mensaje improvisado que ha venido solamente del cielo. Aquí no hay un libro, no hay nada preparado, no hay ningún torpeo ni nada por el estilo. A la antigua nomás, a lo Pedro. Pedro era el hombre rústico, era el hombre del vulgo. Y la gente se maravillaba con qué poder, con qué autoridad, con qué gracia del Espíritu Santo les hablaba de las Escrituras, les predicaba el Evangelio, porque el Señor a sus hijos nos ha entregado un poder, una autoridad. Y la Biblia dice que todo un perfecto desciende desde lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, tú que has estado escuchando esta palabra. Quiero, en el nombre de Cristo, orar por ti. Si realmente has sentido al Señor, te pido que reverentemente baja tu servicio, cierra tus ojos y ora a Cristo, pide misericordia. Yo oraré por ti. No vas a repetir lo que yo te digo. Yo oraré por ti y tú también en tu corazón le puedes pedir al Señor misericordia. Padre Celestial, he predicado tu palabra para la gloria de esta inquietud de anunciar el Evangelio de Cristo, especialmente en estos días que la libertad para poder coartarnos, para poder reunirnos en nuestro templo, está muy coartada debido a la situación, Señor, dramática de salud que vive nuestro país. Pero aquí están las redes sociales, aquí están los Facebook, aquí están los YouTube, Señor, están puestos a disposición. Un día yo dije que las redes sociales eran para Cristo, que las redes sociales estaban bendecidas. No estaba equivocado, Señor, porque hoy día las redes sociales, miles y miles, las ocupamos para llevar el mensaje de redención, de salvación al mundo que no conoce a Cristo. Amigo, tú que estás ahí escuchando y viendo este video, te bendigo en el nombre de Cristo. Dios te bendice. Recibe la unción del Señor. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y tenlo por seguro que te va a cambiar la vida. Gloria a Dios. Si hubiéramos un enfermo, declaramos en el nombre de Cristo, con la autoridad del Espíritu Santo, sanidad divina sobre toda enfermedad, para la gloria de tu nombre. Ahora, Padre, que nos retiremos con gozo, con alegría. Yo me retiro con la satisfacción a mi hogar desde haber cumplido. Me he gozado predicando tu palabra a través de las redes sociales. Y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, porque el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra parte se secó, otra parte Dios las aves y se las comieron. Pero una parte de la semilla, una parte cayó en buena tierra y trajo fruto, Señor, a 30, a 60
Y a 100 por 1 creemos con todo el corazón que tu palabra nos vuelve vacía. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Este es su servidor, Pastor Pablo Maynard, pastor presbítero de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en la ciudad de La Ligua. Dios les bendiga.